Ándale. Creo que te voy a moverla para acá para que haya un poquito más de espacio. Me conecto aquí al suyo para ir viendo, porque después voy a querer leer el comentario porque ya lo conozco. Ahora sí, padre, puedes mandarle saludos ya que estás ahí. Bien. Un saludo a todos los hermanos que nos siguen por las redes. Estamos compartiendo aquí en un programa, Vive con Fe. A todos los hermanos, tanto católicos como no católicos, que nos siguen a través de las redes. Bienvenidos. ¿Sí tiene suficiente batería? Sí. Sí. Esperemos que sí, tiene 99%. Ok, pues ya estamos listos. Ok, a ver. ¿Sí escuchas, padre? 2, 3, 2, 3. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Está fuerte, muy bajo? Casi, como, no sé si lo escucho usted ya o lo escucho aquí. Te subo entonces un poquito el Sí, volumen. sí. 2, 2, 2, 3. Ahora sí. ¿Está mejor? Uh-huh. Ok. Porque todos necesitamos palabras de aliento y esperanza. Te presentamos tu programa Viviendo con Fe con el Padre Omar. Un programa con mensajes motivacionales y música para el corazón. Viviendo con Fe comienza ya. Viviendo con Fe. Amigos, bendiciones para todos. Me da mucho gusto poder saludarte una vez más aquí en tu programa Viviendo con Fe. Espero que estés viviendo tu día con mucha fe, con la bendición de Dios, por supuesto, conectado con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, a través de las buenas obras. Y en ese día le damos gracias a nuestro Dios por darnos un día más. Gracias te damos, Señor, por darnos tu bendición, por darnos la vida, por darnos la fuerza de tu Espíritu Santo. Y en ese día, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir por la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vencer todo aquello que vayamos a enfrentar en este día con el amor de Cristo, con la fe que nos ha sido regalada a través de nuestros bautismos. Y bueno, amigos, así comenzamos el programa y el día de hoy nos vuelve a acompañar un hermano sacerdote que ya ha estado con nosotros aquí a varios días en nuestra diócesis de Salt Lake City haciendo misiones, enseñanzas en las distintas parroquias de nuestra iglesia. Es el padre Luis Toro y le doy la bienvenida de nuevo aquí al programa. ¿Cómo estás, padre? Muchas gracias, muy bien, feliz, contento de la vida de poder compartir la palabra de Dios con todos aquellos que nos siguen a través de los medios. Muy bien, pues manos a la obra. Vamos a compartirle a nuestro público la palabra de Dios, que viene a alimentarnos. La palabra de Dios es alimento y como por lo cual necesitamos ese alimento espiritual, como dice la palabra de Dios, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso queremos alimentar nuestro día con ese alimento espiritual. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, de un tema tan necesario y elemental para nuestra vida espiritual, que es la misericordia, el perdón que nos ofrece nuestro Padre del cielo. Y ciertamente la misericordia, pues, ha sido revelada por parte de Jesús nuestro Señor, pero en los últimos tiempos, desde que el Papa Francisco ha estado como el sucesor de Pedro en nuestra iglesia, él ha resaltado constantemente esa misericordia de Dios. Y se resalta la misericordia de Dios porque yo creo que todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Todos hemos pecado y por lo tanto necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios. ¿Cómo has experimentado tú, Padre Luis, en tu propia vida personal,
este don tan sagrado que es la misericordia que Dios Padre derrama sobre todos sus hijos, y a través también de tu ministerio como sacerdote, que ciertamente en estos últimos años tú has podido vivir más de cerca la misericordia de Dios que has llevado a tantos lugares por esa encomienda que has tomado como parte de tu ministerio en estos últimos años. Quisiera decirle que cuando comenzamos, el Papa nos envió como misioneros de la misericordia y hacía una reflexión muy hermosa que quisiera compartir con ustedes. El Papa decía, cuando Adán y Eva pecaron, huyeron de la presencia de Dios, se escondieron, pero Dios quiso buscarlos y comenzó a buscarlos en el jardín y estaban escondidos. Y cuando están escondidos, Dios le pregunta por qué, le dice porque están desnudos. Pero dice el Papa, observe, el hombre al pecar se esconde de Dios. Y ese es el mundo de hoy, que se envuelve en el pecado y se esconde de Dios y quiere quitar a Dios del camino. Sin embargo, Dios no se queda atrás. Dios comienza a buscar a ese hombre pecador que se ha perdido, y Él nos decía, y a ustedes los envío como misioneros, en nombre de Dios, a buscar a ese hombre pecador que está escondiéndose de Dios porque no sabe que ese Dios es misericordioso y está dispuesto a redimirlo, a salvarlo. Y el resumen de todo esto está en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde San Pablo sintetiza lo que es el amor misericordioso de Dios, o lo que Jesús llamaría la buena noticia para el pueblo. La buena noticia es que antes la gente no podía alcanzar la salvación porque decía que para alcanzar la salvación tenía que cumplir los 10 mandamientos a cabalidad, y eso nadie los podía cumplir. Por tanto, todos estaban envueltos en el pecado y no tenían opción a salvación. Viene Jesucristo y Él, como sabe que somos pecadores, nos ofrece su perdón, su misericordia, y eso es una buena noticia, que ahora sí podemos ser salvos. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que vamos a oír. La misericordia de Dios está sintetizada en ese capítulo y ese versículo. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Aquí está lo que es el hombre, Adán, Eva, reflejado todos los hombres. Todos pecaron, todos, y están faltos de la misericordia de Dios. Todos pecaron. Aquí no hay oportunidad para decir yo no soy pecador. No, aquí todos somos pecadores. Todos pecaron y están faltos de la misericordia de Dios. Esto es lo que hace el pecado. Roba la misericordia de Dios, roba la gracia de Dios, la presencia de Dios la roba. Pero luego San Pablo mismo viene a aclarar esa misericordia de Dios. Siga. Pero todos son hechos justos. Ahí está. Esta es la buena noticia. Todos pecaron, pero todos son hechos justos. Dale. Gratuitamente. Gratuitamente es la misericordia de Dios, que no nos cobra por salvarnos, que nos salva gratuitamente porque su corazón es amor. Todos pecaron, todos han sido gratuitamente justificados. Siga. Y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Por pura bondad. Aquí está el resumen de la misericordia de Dios. El retrato, el reflejo del amor misericordioso de Dios, que viene efectivamente a buscar lo que se había perdido, a buscar el hombre pecador, que a veces nosotros sí sentimos vergüenza por haber pecado, a veces nos escondemos y decimos incluso, es que Dios no puede perdonar mi pecado. Yo maté, yo robé, yo cometí a lo mejor un aborto, yo hice esto o aquello, y eso no tiene perdón de Dios. El Papa nos decía, vayan, grítenle al mundo que todo pecado tiene perdón. Todo pecado Dios lo puede perdonar. El único pecado que Dios no perdona es cuando usted no cree en la misericordia de Dios, dejada en el sacramento de la confesión, en el ministro del sacerdote, bajo la fuerza del Espíritu Santo para perdonar los pecados, y por tanto no se reconcilia y no puede recibir el perdón de Dios. Pero todo pecado puede ser perdonado, y Dios precisamente viene a salvar lo que estaba perdido. Allá en San Lucas capítulo 15, San Lucas capítulo 15 versículo 32, ustedes recuerdan que el capítulo 15 habla del hijo pródigo de San Lucas.
Habla del hijo pródigo que sale, hace todo lo que quiere por allá y destruye toda su vida. Pero al regresar, él se imagina que su padre lo va a rechazar. Y interesante, padre, ciertamente Dios, ¿no?, se quiso revelar como un Dios misericordioso, porque precisamente viene la misericordia que Dios quiere derramar en nosotros, sus hijos, es la medicina para volvernos otra vez a redimir, volvernos otra vez a sanar. Y eso es algo que muchas personas necesitan escuchar, ¿no?, en nuestros tiempos, que están dolidas, como dices tú, están dolidas, están a lo mejor esclavizadas por ciertos pecados y no saben cómo salir. Pero Dios nos ha ofrecido, y como lo ha dicho también el Papa Francisco, ¿no?, al referirse a la misericordia de Dios como la medicina que necesita el hombre en su espíritu, ¿no? Exacto, padre. Y es que el problema está en que el diablo no solamente nos hace pecar, sino que después que nos hizo pecar, nos hace creer que no tenemos perdón. Y entonces, por eso la gente no busca la misericordia de Dios. Y es por eso el afán del Papa, con estos misioneros de la misericordia, gritarle al mundo: sí, el diablo nos hizo pecar. Hemos pecado por debilidad, por fragilidad, por trampa del enemigo, pero creerle a Satanás de que no tenemos perdón de Dios, de que Dios no nos va a sanar, que no va a vendar nuestras heridas, que no nos va a levantar, es el trabajo que Satanás está haciendo para que no seamos felices. Porque una persona que vive en el pecado jamás es feliz. La conciencia le va a recriminar siempre, le va a decir: no estás en paz con Dios. Va a huir, que es lo que hizo Adán. Exacto. Y qué interesante, porque por otro lado, algunas personas piensan, en el caso, hablando, ¿no?, de la misión que está teniendo el Papa Francisco en nuestra actualidad, ensalzando el valor de la misericordia de Dios. Algunos dicen: no, pero pues es que el mensaje de la misericordia es como enviar un mensaje de que Dios es misericordioso, te va a perdonar, haz lo que quieras. Y no se trata de eso, ¿no? Sino todo lo contrario. Qué bueno eso, padre. Gracias por recordarme esto. No se trata de eso. De todo lo contrario, se trata de decirle al pecador: Dios te brinda una oportunidad. De allá, el Evangelio de San Juan capítulo 8 con la mujer pecadora, le dice: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, pero dice: vete y no peques más. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es decirle al pecador: quédese ahí en el pecado, que bueno, no importa, siga así, que yo cuando se muera yo tendré misericordia de ti. No, es vete y no peques más. Incluso el mismo San Lucas capítulo 15 versículo 7 en adelante, cuando dice hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Subraya la palabra que se arrepiente. No dice hay más alegría por un pecador. Hay más alegría en el cielo por un pecador que por 99 justos. No, así no dice. Dice hay más alegría por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que el mundo hoy dice? Que bueno, que entonces la misericordia es decirle al mundo que hay alegría en el cielo por un pecador. Así simplemente, no, que se arrepiente. Y por eso, dentro de la iglesia, hoy día el Papa y la Iglesia Católica ha sido juzgada y condenada porque dice que la misericordia hay que practicarla. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. El mundo de hoy no entiende cómo la Iglesia Católica es capaz de practicar la misericordia con aquella persona que reconoce su pecado. Incluso muchos sacerdotes han tenido que dar la vida por cuando han tenido que darle la absolución, confesar a una persona y esa persona ha cometido un pecado y algunas personas dicen: no, usted me tiene que decir qué le contó esa persona. Y dicen: no, si quiere quíteme la vida, pero no puedo, porque es la misericordia de Dios que está ahí actuando, invita a la persona a cambiar. Así es. Entonces, misericordia, arrepentimiento y conversión son tres palabras esenciales, ¿no? Que no podemos separar la una de la otra, ¿cierto? No podemos separarla. Y es ahí el error. Cuando las personas, por ejemplo, dicen: es que la Iglesia Católica está bien, la Iglesia Católica debería aceptar al pecador. La Iglesia Católica acepta al pecador, pero dice: el pecado no es correcto. Hay que salir del pecado. Por eso, por ejemplo, el que vive en adulterio quisiera que la iglesia le dijera: Dios es misericordioso, siga ahí. Eso a lo mejor antes de morirse Dios tendrá misericordia de ti. O le dicen que vive en concubinato lo mismo. O el que vive a lo mejor robando o matando. O en el caso ahorita tan delicado como es el caso de los homosexuales, que quisiera que la iglesia no dijera nada, que se callara la boca, como que le aplaudiera. La iglesia no lo va a juzgar, la iglesia no lo va a condenar, pero la iglesia le dice: eso está mal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir ahí? No.
vamos a tratar de cambiar como todas las personas en el mundo que hemos pecado. Vamos a hacer el esfuerzo de la conversión, que es lo que Dios quiere. Y allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 32, cuando el hijo regresa a donde estaba el padre, está el hijo mayor que siente celo. Y ese hijo mayor que siente celo es exactamente el mundo de hoy, que siente celo con la iglesia porque es misericordiosa, porque practica la misericordia de Dios igual que el Padre que nos envía a practicar la misericordia. Y dice: pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Ese es el corazón misericordioso de Dios. Su hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es lo que Dios hace con su misericordia. Con el sacramento de la confesión, que está plasmado allí la misericordia de Dios, o se extiende en el mundo esa misericordia de Dios. Estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos recuperado, y eso es motivo de fiesta. Es decir, eso es buena noticia. Ese es el Evangelio de Jesucristo para el mundo entero, que nosotros deberíamos gustar, saborear y hacerle que las demás personas lo vivan. Si no hacemos vivir esa misericordia de Dios, experimentar esa misericordia de Dios, entonces no estamos llevando el Evangelio de Jesucristo verdadero. Porque San Pablo, al manifestar esa misericordia de Dios, llegó a decir: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la misericordia de Dios, que viene a salvar lo que estaba perdido sin poner condiciones. A mí me encanta ya Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18 en adelante. Me encanta cómo ve Isaías la misericordia de Dios para aquel hombre que reconoce con humildad y sencillez: me equivoqué. Lo que pasa es que el mundo de hoy nos hace creer a nosotros que nosotros no podemos equivocarnos, que somos perfectos. Y eso es mentira. Todos somos pecadores, todos fallamos. Eso, y el Papa lo ha mencionado también mucho, ¿no? En algunas, incluso actitudes farisaicas o actitudes de rigidez, ¿no? Dentro de nuestra misma iglesia, ¿no? También donde apuntan rápidamente al pecador y lo juzgan. Como decías tú, ciertamente con el pecador hay que abrazarlo, amarlo, ofrecerle la misericordia y tener en claro también lo que está mal, ¿no? Juzgar al pecado, más no al pecador, ¿no? Sí, padre, y eso está escrito en el Evangelio de San Lucas con el hijo pródigo. Usted verá que cuando el hijo pródigo vuelve de la cochinera, la ropa, ¿cómo viene? De puro estiércol de cochino. Y el papá no dice: vaya, cochino, quítese la ropa para darle un abrazo. No, dice que lo agarró, le dio un abrazo, y después que le dio un abrazo, le dice: tráiganme el traje nuevo. Después que le dio el abrazo, lo abraza con la miseria como viene, ¿verdad? Y luego le dice: cámbiese la ropa, vamos a ponerle una ropa buena. Esa es la misericordia del Señor, reflejada en Isaías capítulo 1. Vamos a seguir, Padre, reflexionando sobre este tema tan importante de la misericordia y el perdón de Dios. Después de esta pausa, está aquí con nosotros en el estudio el Padre Luis Toro. Regresamos. Isaías me dijo 1, 18. Gracias, Señor, por el regalo que nos has hecho de tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Gracias, Jesús, por ese gran regalo. Gracias, Señor, por tu presencia. Tú eres nuestra paz y en este momento estamos necesitados de ella. Bendito seas, Jesús. Gracias. Por las veces que intentaste y tratas de olvidar lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. ¿El Padre sigue transmitiendo? Sí, ahí estamos. ¿Sí estamos? Ahí está escuchando, ¿no? Yo siento igual que tú, mi corazón Se escucha así como música, ¿no? ¿Y ustedes cómo escuchan? el Señor viene a Como el cuarto está así. y me ayuda a seguir. Es que si abro esta bocina y va a hacer interferencia, que hacer un ruido. Puedes tener paz en la tormenta.
Escucha tu programa católico Hoy es tu gran día desde México, un programa cargado de consejos, valores, temas de familia y matrimonio y más, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por la 1600 AM Juan. Un mensaje a mi hija que se casa. Querida mía, quiero que recibas de papá y mamá mucho amor y apoyo. Yo también me casé a tu edad y mi madre no se cansaba de darme consejos. Entonces no les di mucha importancia, pero fueron muy valiosos para mí. Me enseñaron que los valores no pasan de moda, la comprensión nunca se arruga y el respeto no tiene edad. Que seas muy feliz. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y por tumatrimonio.org. Ya estamos de regreso con tu programa Viviendo con Fe, con el Padre Omar. Viviendo con Fe. Y bueno, amigos, estamos de regreso aquí en tu programa Viviendo con Fe, compartiéndote estas enseñanzas para nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe en el Señor. Y aquí está con nosotros en el estudio el Padre Luis Toro, quien es en la actualidad un misionero de la misericordia enviado por el Papa Francisco, así como ha enviado a miles y a miles de sacerdotes para esparcir esta misericordia tan necesitada en nuestro mundo actual. Y bueno, hablábamos antes del corte, Padre, sobre cómo Dios acepta al pecador así, con toda y su miseria, ¿no? Y poco a poco le va ayudando también a que vaya creciendo en la conversión, a que vaya corrigiendo ciertas actitudes, ciertos comportamientos en su vida, ¿no? Entonces, pero lo primero es, Dios abraza al pecador, lo recibe así con su miseria. Así es, y ese recibirlo con su miseria es lo que se llama misericordia, un corazón que ama no la miseria, sino al miserable, ¿no? Exacto. Que está cundido de esa miseria, pero lo ama para redimirlo, para salvarlo. Y ahí es donde está el misterio del amor misericordioso de Dios. Mire cómo lo dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Ahí se refleja la misericordia del Señor. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. Esa es la misericordia del Señor. El Señor no lleva cuenta de los delitos. El Señor está dispuesto a perdonar al pecador. Él no se complace en la muerte del pecador. Él se complace en que cambie de conducta y viva. Porque Dios sabe de qué material estamos hechos. Dios sabe de que Él nos hizo. Ahora, el mundo de hoy a veces nos hace creer que nosotros tenemos que ser perfectos, que nuestro papá tiene que ser perfecto, que nuestra mamá tiene que ser perfecto, que nuestro hermano tiene que ser perfecto. El día que se equivocan, entonces nos le montamos encima y los hundimos, los señalamos, los juzgamos, los condenamos. Así no es. Es verdad que dentro de la misión como cristiano es ayudar a la persona a corregir, pero ese ayudar a la persona a corregir no es juzgarla ni condenarla, es decirle, esto está mal y debes cambiar de vida. Eso es, pero aceptarla tal y como es. Esa misericordia de Dios que Él tiene para con todos los hombres, San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 18 en adelante nos lo muestra de una manera muy sencilla, muy especial, cómo esa misericordia de Dios no llega simplemente con Jesús y se queda ahí cuando Jesús vino a la tierra y se quedó ahí estática, sino que se extendió para el mundo entero. ¿De qué manera lo refleja San Pablo? Escuchemos. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios. Vamos a ver qué es lo que es obra de Dios. No es obra de los hombres, es obra de Dios. ¿Qué será lo que es obra de Dios? Dale. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Reconciliar al hombre. Reconciliar, es decir, a causa del pecado hubo una separación, hubo una división como Adán y Eva. Pero Dios quiere reconciliarlo y es obra de Dios. Él toma la iniciativa, reconciliar al mundo con Dios, pero no dice que llegó simplemente hasta Cristo, que dice, todo esto es obra de Dios que nos reconcilió por medio de Cristo, punto. No, continúa. Y si ponemos la lupa, ¿cómo continúa esa misericordia de Dios después de Cristo? Ponga cuidado. Y que a nosotros nos encomienda
el mensaje de la reconciliación. No se queda estancada la misericordia de Dios, sino que, dice San Pablo, a nosotros nos encomienda ese trabajo, ese ministerio de la reconciliación, para que la misericordia de Dios alcance al mundo entero. Sigue, lo dice de otra manera, lo repite, con palabras distintas, pero diciendo lo mismo. Escuche. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. Reconciliando el mundo, perdonando al mundo. En Cristo estaba reconciliando, perdonando al mundo. Siga. Con él ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Esa es la misericordia de Dios. Con Cristo ya Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres, pero no llega hasta ahí. Observen cómo otra vez San Pablo hace eco a lo que yo quisiera hacer eco hoy y que el Papa me ha mandado como misionero a hacer eco. Que no llega hasta Cristo esa misericordia, sino que esa misericordia se extiende al mundo entero, y el Papa lo dibuja con los misioneros de la misericordia del mundo, para que el mundo crea esto que San Pablo viene a decir. Sí, es verdad, Dios en Cristo reconcilió al mundo, significa ya no lleva cuenta de los pecados de los hombres, pero escuche lo que viene, sigue. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Observe, hay un encargo, nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Y eso es obra de Dios, que los hombres continúen con el mensaje de la misericordia, de la reconciliación, es obra de Dios. Hasta tal punto es obra de Dios que San Pablo lo viene a sintetizar, lo viene a resumir, nos lo viene a dar en pastillita, yo lo diría en castellano para que lo entendamos, de esta manera. Escuche cómo lo dice San Pablo. Nos presentamos pues. Si es obra de Dios, y si Dios nos envió a nosotros con ese ministerio, ¿cómo nos presentamos? Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Cristo no quiso que esa misericordia llegara hasta ahí. Quiso tener embajadores que fueran extendiendo esa misericordia al mundo entero. Entonces San Pablo dice, puesto que eso es obra de Dios, no del Papa, no de los curas, no de los obispos, es obra de Dios, entonces nosotros nos presentamos ante el mundo como embajadores de Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a administrar? ¿Y qué es lo que vamos a llevar en medio del mundo? Lo dijo 2 veces. El mensaje de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores. ¿Qué significa en castellano? Representantes de Dios en la tierra. Dios ha dejado entonces sus ministros. Sí hay embajadores. Hay personas que dicen que no hay embajadores de Cristo en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos con esta cita bíblica? Aquí dice que sí somos embajadores. Repítalo otra vez el verso 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Y ahora pregunto, si Cristo dejó esos embajadores en la tierra, ¿quiénes son? Exactamente los que están administrando la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. ¿Y por qué? Bueno, porque dice, nos presentamos como embajadores de Cristo. Y ya le voy a mostrar dónde Cristo mandó a esos embajadores, para que usted ponga la lupa y usted mire y diga, verdaderamente los sacerdotes son esos embajadores que Dios dejó en el ministerio de la misericordia. ¿Para qué? Para salvar al mundo, para que la misericordia de Dios se extienda en todos los lugares. Dale. Así es, Padre. Entonces vemos cómo el sacramento de la reconciliación, que es lo que vamos a hablar en el siguiente programa, porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero nos has dado una apertura para el siguiente tema de nuestro programa, de hablar sobre cómo se reparte, cómo se administra esta misericordia en el sacramento. Pues te agradezco, Padre, de nuevo por haber estado aquí con nosotros, y te esperamos, en el próximo programa. Antes de irnos ya despedirnos, el Padre va a estar en estos últimos días aquí en la diócesis de Salt Lake City. El lunes 28 de agosto va a estar en la parroquia de San José en Ogden a las 6 de la tarde dando una enseñanza bíblica. Y los últimos 2 días, 29 y 30, martes y miércoles 29 y 30 de agosto, estará en la parroquia de Santa Teresita a las 6 de la tarde a la misma hora. También compartiendo enseñanzas bíblicas. Pues gracias, Padre, te esperamos en el próximo programa. Dios te bendiga. Amén, así sea.
Muy bien. Terminamos uno y ya vamos a empezar el otro. Vamos a seguir con el segundo segmento, así es que estén atentos. 24, 25, 26, 27. 25, 27. Vamos, 27. Muy bien. Ok. Empezamos. Porque todos necesitamos palabras de aliento y esperanza. Te presentamos tu programa Viviendo con Fe con el Padre Omar. Un programa con mensajes motivacionales y música para el corazón. Viviendo con Fe comienza ya. Viviendo con Fe. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Viviendo con Fe. Te saluda el Padre Omar Ontiveros, aquí transmitiendo desde la ciudad de Ogden, Utah, para todos nuestros hermanos que nos escuchan en las distintas ciudades, hasta donde llega esta señal, que la paz y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Y bueno, estamos aquí en tu programa para compartirte estas enseñanzas, este alimento espiritual para fortalecer nuestra fe en Jesús nuestro Señor. Y de nuevo nos acompaña aquí en el estudio el Padre Luis Toro, que ya ha estado con nosotros en varios programas. Y bueno, tenemos otra vez el privilegio de tenerlo aquí en nuestro estudio. Bienvenido de nuevo, Padre, ¿cómo estás? Gracias, muy feliz, contento de la vida, de poder compartir con todos ustedes sobre la misericordia del Señor, que no es otra cosa sino el corazón amoroso de nuestro Dios. ¿Y por qué no empezamos el programa, Padre, haciendo un poquito de oración para irnos conectando en esta enseñanza que vamos a estar compartiendo? Con mucho gusto. Papá Dios, en tu presencia nos colocamos, ya que tú eres el Dios de la misericordia. Acudimos a ti tal y como somos, para que vengas en auxilio de nuestras debilidades. Santo y soberano Dios, nos ponemos en tu presencia no solamente los que estamos aquí en este lugar, sino todos aquellos que nos siguen a través de las redes, para que sea tu Santo Espíritu que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino y le haga fructificar, dando frutos de vida eterna. Y a ti, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, Padre, en el programa anterior estábamos precisamente hablando del tema de la misericordia de Dios. Y tú, a través de las Sagradas Escrituras, nos fuiste llevando poco a poco de cómo Dios se ha revelado como un Dios misericordioso, pero la misericordia no es entendida si no existe, pues, pecadores arrepentidos. Y cómo es que ya palpablemente se manifiesta esa misericordia de Dios en nuestra iglesia. Y tú nos fuiste introduciendo poco a poco al tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es acerca del sacramento de la misericordia, que es la confesión como comúnmente la conocemos, ¿verdad? Así es, y ciertamente me gustó la frase que usted dice, pues no puede haber misericordia si no hay pecadores, y no hay misericordia si no hay quien perdone. Entonces vamos a ver la otra parte. Ya vimos que todos somos pecadores. Ahora, ¿cómo Dios practica la misericordia? Dios ha dejado su misericordia en medio de los hombres. San Juan lo dibuja de una manera muy hermosa. San Juan 20, del 21 en adelante, Jesús resucita, Padre. Resucita y Él le da una misión a los apóstoles. San Juan es distinto a San Marcos y a San Mateo. San Marcos y San Mateo dice cuando Jesús resucita, los envía a predicar. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Vaya, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. San Juan dice que Jesucristo les dio una misión especial, porque San Juan, ¿se acuerda? El que recostó en el corazón de Jesús, es el que va allá al amor misericordioso de nuestro Dios. Entonces él va a hablar en San Juan 20, del 21 en adelante, cómo Dios manda embajadores para administrar la misericordia. De otra manera, cómo Dios manda a hombres de parte de Él mismo, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Escuchemos cómo lo dice San Juan. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Subrayen eso. Como el Padre me envió a mí.
Dios Padre ha reconciliado al mundo por medio de su Hijo Jesucristo y lo envió precisamente para librar al hombre del pecado, para salvarlo, para darle la misericordia. Pues bien, dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, hasta ahí no llegó la tarea. No es que yo me fui y hasta ahí llegó la tarea. No, Él esa tarea se la encomienda a hombres. Eso es lo que se llaman sacerdotes, eso es lo que se llaman ministros o embajadores, como decía San Pablo. Escuche, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así los envío yo también. Aquí nadie puede quitar esta parte del Evangelio. Jesucristo tiene sus enviados, Jesucristo tiene sus ministros, Jesucristo tiene sus embajadores. Pero la pregunta es, ¿y a qué los envió? Vamos a escuchar. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pongan la lupa. ¿A qué los envió? Dale. A quienes descarguen de sus pecados. Los mandó a administrar la misericordia de Dios, descargando los pecados de esas personas, quitando, borrando, perdonando los pecados de la humanidad. Jesucristo entonces tiene sus ministros, tiene sus embajadores con una misión específica que debemos subrayar: a perdonar los pecados. A quienes le perdonen los pecados, siga, le quedan perdonados, siga. Serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Observe, tan así se hace uno con sus ministros, tan así son embajadores, que si esos ministros perdonan los pecados, efectivamente les quedarán perdonados a los pecadores. Pero si esos ministros no perdonan los pecados de esos pecadores le quedarán sin perdonar. Oye, esto es muy serio. Si esto es verdad, y efectivamente, y para la gloria de Dios, es verdad, entonces nosotros los católicos disfrutamos de esa misericordia de Dios porque creemos en las palabras de Jesús. Así como el Padre me envió a mí, que en castellano significa a perdonar pecados, a librar el mundo del pecado, de la esclavitud de Satanás, así los envío yo a ustedes. Pero ojo, no los envió solo, sopló sobre ellos. Y le dijo, reciban al Espíritu Santo. De modo que el sacerdote no va por su propia cuenta. No es porque es un Superman, no, sino porque es un ministro de Dios con la fuerza, con la acción del Espíritu Santo, porque quien perdona no es el sacerdote, es el Espíritu Santo en el sacerdote. Por eso sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero otra condición: a quienes no se lo perdonen, no le quedarán perdonados. Y la pregunta entonces queda, ¿a quienes no le perdonan los pecados los sacerdotes? Aquellos que no quieren confesarse. Aquellos que no se acercan. Que no se acercan. Y ese, Padre, es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque niega que el Espíritu Santo, ese que Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo, está en el hombre, perdonando. Entonces, por eso no se acerca. Y por no acercarse... Qué bueno que aclares eso, Padre, porque hay mucha gente, ¿no?, que también han cometido de repente pecados muy graves y que dicen, yo no tengo perdón de Dios. Tal vez algunos también van cargando con esa pregunta, con esa preocupación. Hice esto en mi vida y tal vez eso fue el pecado contra el Espíritu Santo. Y ciertamente Dios, como lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, perdona todos los pecados. Todos los pecados, todos. Y el pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted no cree que el Espíritu Santo está en ese ministro, en ese sacerdote, perdonando los pecados. Y por tanto, yo no me acerco. Entonces se cumple. A quienes no le perdonen, le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado. Y también estamos aclarando, ¿no?, esa parte donde mucha gente tiene confusión y también personas que siguen con la creencia, ¿no?, de que ¿para qué voy a confesarme con un sacerdote si es igual de pecador que yo? Muy bien. Entonces ahí estamos con fundamento bíblico, sí, mostrando que Dios así lo quiso. Sí, Padre, y hay una cita muy importante, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde nos aclara bien esto, porque hay personas que creen que descubrieron América, y resulta que América ya se fue descubierta, o que descubrieron el océano, ya se fue descubierto, y dicen, es que el cura es un pecador. Realmente, ¿quién no sabe que el cura es un pecador? Y la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos viene a decir que efectivamente el sacerdote es un hombre pecador. Pero ojo, no por el hecho de ser pecador,
no tiene el poder de perdonar los pecados. Aquí está clarito y lo vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué es el sacerdote? ¿Para qué lo dejó Dios? ¿Cuál es su función? Y a ver, si dice la Biblia, el sacerdote tiene que ser un hombre impecable, o el sacerdote también es pecador, pero tiene de parte de Dios la potestad para limpiar, para purificar de los pecados. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante de Hebreos. Ahí mismo, creo que tiene Hebreos aquí, ¿sí? ¿O dónde? Hebreos Sí. capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ajá. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres Observe que es tomado de entre los hombres, no es un ángel. Siga. y los representa en las cosas de Dios. O sea, por eso San Pablo llega a decir, somos embajadores de Dios. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. No dice porque es un hombre impecable, tiene la potestad de ofrecer dones y sacrificios por el pecado. No, sino que porque representa a los hombres delante de Dios, porque es un embajador de Dios, porque es un ministro de Dios, tiene la potestad de eso, de perdonar los pecados, de ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y para que la gente no diga, es que el sacerdote tiene que ser impecable. Pues yo conozco un sacerdote que es un pecador, o los medios, el televisor o por internet han sacado tantos escándalos de los sacerdotes, entonces ya dejaron de ser ministros de la misericordia. No, escuche lo que viene. Es un hombre tomado entre los hombres, ha sido representa a los hombres delante de Dios, y ha tenido la potestad para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Siga. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de sus propias debilidades. Aquí dice exactamente por qué el sacerdote tiene que ser un pecador, para que pueda entender a los pecadores. Claro. Si no fuera un pecador, no entendería a los pecadores. Y es allí donde Dios también nos exige a nosotros como sacerdotes tener misericordia con el pueblo. Porque si nosotros somos pecadores, pues podemos entender a los pecadores y debemos tener misericordia. Así como Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros tener misericordia con el pueblo. Pues sí, yo me he encontrado con personas, y yo me imagino que también tú, ¿no? Que cuando de repente se dan cuenta que también nosotros nos confesamos, ¿no?